Vamos a volver a empezar. Bueno, ahí está. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Este seminario teníamos rato intentando dejarlo andar, pero por alguna otra razón no se había podido. Entonces, bueno, esperamos que... Sí, se sigue compartiendo. Sí. Ok. Entonces esperamos que sea que haya varias sesiones sobre esto. Esta es la última versión. Bueno, aquí en esta diapositiva venían los nombres de Luis Fernando y Cristian, que son quienes están, pues de alguna manera impulsando este seminario. Van a ser los encargados de las pláticas y demás. Entonces, si alguien quiere presentar algo aquí, o quejas, sugerencias, es con ellos. Conmigo no. Bueno, entonces primero voy a empezar hablando de computación matemática, ¿no? Entonces hay una diferencia que todos hemos escuchado computación y nos imaginamos un conjunto de programas, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces quise empezar con el tema de computación matemática para puntualizar un poco más qué es lo que hacemos en el área en que yo trabajo. Después, el área de problemas inversos es una disciplina dentro de matemáticas aplicadas, bastante interesante, que es en la que yo trabajo. Entonces tiene aplicaciones muy padres. Me gusta que tiene forma de acercarse a problemas reales, ¿no? Problemas con los que todos estamos conviviendo de forma cotidiana. Entonces no me va a dar tanto tiempo de platicar de aplicaciones de problemas inversos. Ya estoy haciendo el comenzar para volver a ver. Pero quiero al menos presentar como un panorama, sobre todo mencionando la parte donde la computación aparece. Y bueno, los aspectos computacionales de los problemas inversos sería esta sección. Ok. Bien, entonces, a manera de definición puse aquí, la computación matemática se centra en el desarrollo y análisis de métodos numéricos y algoritmos para resolver problemas matemáticos. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería un problema matemático, por ejemplo? Bueno, organizador. Esto se acaba de volver un examen. Muy bien, bueno. Ustedes han llevado cursos de álgebra lineal, en la numérica, principalmente métodos numéricos y demás. Y entonces uno dice, ¿esto para qué me sirve? A veces, por ejemplo, necesitamos resolver ecuaciones diferenciales. Ese sería un problema matemático. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto matemático, que es una ecuación diferencial, y que a veces no podemos resolver de manera exacta, o nos da flojera resolverlo a lápiz y papel, y entonces recurrimos a la computadora como una herramienta para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, a veces también necesitamos que las soluciones sean muy precisas, ¿vale? No queremos solamente tener una aproximación a la solución, porque en algunas aplicaciones la precisión sí es un tema sensible. Por ejemplo, si estamos trabajando con resultados médicos, con pacientes, con este tipo de información, pues a lo mejor un error de precisión puede hacer la diferencia entre hacer un buen o un mal diagnóstico. Y así, entonces estas son algunas de las aplicaciones en las que esto aparece. Las implicaciones de equivocarnos en un procedimiento numérico sí pueden llegar a ser muy costosas, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos estudiar en el área de computación matemática, pues es eso, o sea, es poder trabajar con objetos matemáticos que nosotros pensamos así en plano teórico y en dimensiones infinitas, queremos poder calarlos, meterlos en la computadora y que la computadora nos dé soluciones. Ok, bien, entonces, hay otra área que también seguramente han escuchado, que es el área de ciencias de la computación. Tenemos inclusive un departamento dedicado a ciencias de la computación, ¿no? Son enfoques distintos, ¿no? Y básicamente lo voy a mencionar, pero bueno, voy a mencionarlo así, ¿no? En el caso de ciencias de la computación también hacen una labor muy importante, porque a final de cuentas, en el área de ciencias de la computación se enfocan en la implementación de los sistemas que se desarrollan. O sea, es decir, aquí aparecen más como protagonistas los cursos de programación, las herramientas y los métodos de inteligencia artificial,
o cuestiones de estructuras de datos, base de datos y teoría de la computación. Entonces, si se fijan, estos puntos que estoy señalando en color, o resaltando en color negro, tienen que ver un poco más con, una vez que las cosas ya están en la computadora, ¿cómo le hago para sacarle el mayor provecho? ¿Vale? O sea, primero es pasar del plano teórico, de los objetos matemáticos que están allá alimentándose con café, de los matemáticos teóricos, los quiero poder torcer, modificar de alguna manera para meterlos en la computadora. Una vez que ya están en la computadora y que ya sé más o menos cómo puedo trabajar con ellos, entonces recurrimos a las herramientas de ciencias de la computación para que los sistemas con los que estoy trabajando me den el máximo beneficio. ¿Vale? Entonces esto es como un proceso que va en cadenita, y no son áreas ajenas, inclusive las líneas o las fronteras entre estas tres disciplinas, pues pueden ser un poco difusas, ¿no? De repente uno se entera y está haciendo cosas de la computación, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos. Aquí les voy a hacer alguna pregunta. ¿Creen ustedes que diseñar un algoritmo para ordenar un conjunto de datos que es muy grande sea una tarea del área de ciencias de la computación o de computación matemática? ¿Computación matemática? ¿Quién dice ciencias de la computación? Vamos a uno, a ver quién desempata. Pues no, ciencias de la computación. ¿Vale? Y aquí tiene que ver con procesar la información y sacarle nuevamente el máximo provecho, utilizar un método de ordenamiento eficiente porque el conjunto de datos es grande. Ok, si queremos simular un tornado, no, así, ciencias de la computación matemática. Pues no, ¿no? El tornado corresponde a un fenómeno físico, ¿no? Entonces hay unas ecuaciones detrás que corresponden a cómo se comporta, son las ecuaciones de la física, que nos dicen cómo es el movimiento del tornado. Y uno tendría que resolverlas para poder reconstruir el fenómeno, para poder hacerle como tal la simulación del tornado, ¿no? Resolver la ecuación de Laplace. Ahora ya no me acuerdo, entonces, tengo que ver. Okay. Desarrollar un método de encriptado. ¿Saben qué es encriptar? Sí. Ok. ¿Qué será? Ese es de la computación. Ese es de la computación. Bueno, ya vamos a aprender. Diseñar un método de aprendizaje automático. Ese es de computación. Diseñar métodos de Monte Carlo. Computación matemática. Pues sí, porque son 3 y 3. Okay. Bien. Entonces, más o menos recapitulando, lo que podemos ver es que en las aplicaciones de ciencias de la computación corresponde un poco más al manejo de los algoritmos, ¿no? O sea, manejo de los datos, manejo de la información, en hacer la implementación eficiente. En estos casos, por ejemplo, el de simular el tornado corresponde a reproducir un modelo de ecuaciones diferenciales. Entonces, sí es un objeto matemático más directo con el que estamos trabajando. Nuevamente, no son cosas que estén totalmente separadas, ¿no? O sea, hacer la simulación de un tornado y quererlo hacer en tiempo real nos lleva a un problema que surge ahora en el área de ciencias de la computación. Y así sucesivamente, que se van retroalimentando. Entonces, ¿qué pasa con las matemáticas? Bueno, matemáticas aparecen en todos lados y aquí también, ¿no? O sea, aparecen en ambas disciplinas. Y entonces, en el área de computación matemática, lo que queremos es resolver estos problemas matemáticos, pero además tiene un ingrediente adicional que es el requerir un análisis teórico, ¿vale? Y este análisis teórico además tiene que validarse de alguna forma. Entonces, además de tratar de ver como un objetivo final hacer una implementación computacional, queremos primero asegurarnos de que teóricamente todo está bien, o que podemos calcular derivadas, que podemos calcular determinantes, que podemos calcular cosas, y todo eso es una tarea que se puede hacer inclusive lejos de la computadora, ¿no? O sea, un análisis en ese sentido. Mientras que en el caso de ciencias de la computación, las matemáticas como tal son una herramienta, ¿vale? Y no son el fin. Ok. Entonces, bueno, eso ya aclara algunas cosas, ¿no? Ahora, en el aspecto profesional, es decir, ya en el día a día,
lo que se desarrolla en el área de ciencia de computación matemática, por su propia naturaleza de requerir elementos teóricos, de requerir este tipo de sustentos, generalmente aparece más en temas de investigación, ¿no? Como lo puse hace ratito, en hacer simulaciones, en construir modelos. Esta es una parte muy interesante, porque podemos tener modelos físicos, los modelos físicos pensando como un conjunto de ecuaciones, de alguna forma, diseñadas de alguna forma, que nos describen cómo es el comportamiento de algo que observamos en la realidad, ¿no? ¿Vale? Ese es un tipo de modelación que se puede hacer. Pero además de eso, después podemos necesitar que eso que nosotros estamos observando en la realidad, poderles dar un nombre y apellido y decir cómo se están relacionando las variables que aparecen ahí. Y eso nos lleva a construir ahora un modelo matemático. Decir específicamente cuáles son las ecuaciones y qué condiciones deben de cumplir para que entonces tengan un sentido teórico, ¿no? Pero además de todo eso, hay un modelo numérico, ¿no? Que a veces pasamos por alto, ¿no? ¿Por qué? Hay unos resultados así padrísimos, donde dicen, sí, haces una serie de Fourier infinita, o tomas una cantidad infinita de términos de la serie de Fourier, y esto te da las soluciones a. O calculas el límite de esta sucesión, y entonces en el límite vas a tener el resultado que esperas. Y eso está bien, ¿no? O sea, ese es el desarrollo teórico que hacemos en matemáticas, ¿no? Pero cuando tenemos un problema y decimos, bueno, ¿y ahora cómo le meto esto a la computadora? O la computadora solamente trabaja con cosas discretas, ceros y unos, no sabe en infinitos, no sabe de infinitesimalmente pequeño, infinitesimalmente grande, no sabe calcular derivadas, ¿no? O sea, puede aproximar un montón de cosas, pero no deja de ser una aproximación. Entonces yo puedo tener un resultado teórico muy padre, pero si no se lo puedo meter a la computadora para hacer operaciones, entonces no me sirve. Entonces tengo que preocuparme ahora cómo le hago para que esta cosa teórica la pueda yo meter en la computadora, ¿no? ¿Cómo traduzco el concepto, por ejemplo, de infinito a la computadora, ¿no? O sea, ¿hasta dónde sería mi infinita? Y eso, pues obviamente va a depender del contexto, va a depender de la aplicación, de las necesidades y de un montón de cosas más, que es lo que analizamos en el área de computación matemática. Por otro lado, en el área de ciencias de la computación, pues nos interesa tener programas que funcionan, ¿no? O sea, ya una vez que sé cómo resolver un problema, pues desarrollo mi software y puedo estar haciendo muchos experimentos y hacer gráficas bonitas, poder analizar los objetos matemáticos con los que trabajo desde diferentes perspectivas. O sea, los puedo graficar, puedo rotar, girar, hacer para un lado y para otro. Y todo ese tipo de herramientas aparecen en el área de ciencia de la computación como una herramienta o como un apoyo que me permite tener una mejor solución de lo que sea que esté trabajando, ¿no? Y bueno, entonces en el caso de ciencias de la computación, por su naturaleza, por tener que ver un poco más con un enfoque práctico, aparece más como una necesidad en la industria, ¿no? En pocas palabras, en las empresas de desarrollo de software, las ofertas de trabajo que vemos constantemente donde necesitan científicos de datos o analistas de datos, o gente que sepa inteligencia artificial, o machine learning, o redes normales, o todo este tipo de cosas, caen más en el área de ciencias de la computación. Nuevamente, no está mal, ¿no? O sea, no estoy descalificando nada, yo también vengo de allá, ¿sí? Entonces no es algo que esté mal, no está peleado, simplemente son enfoques distintos porque tienen necesidades distintas. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, todo bien. Bien, porque me acabo de dar cuenta que perdí mi termo. No, no. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones. Y estos son ejemplos, digamos, tomados de lo que vemos en los cursos que llevan a la licenciatura. Pues a veces uno se pregunta, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? O sea, ¿por qué me están pidiendo que haga una cuadratura para resolver esta integral? Si la puedo hacer a mano, o si se la puedo meter a matemática, a MATLAB, y me da la solución, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son lugares donde uno desarrolla las habilidades que necesita para poder hacer computación matemática. Por ejemplo, en el área de análisis numérico, el tipo de temas que nos interesan es temas de precisión, ¿no? Precisión numérica, hacer integrales o aproximar integrales de la mejor forma posible, porque nuevamente la definición de la integral, pensada como suma de rima, requiere como una aproximación de particiones infinitamente pequeñas. Y eso pues no nos puede meter a la computadora. Entonces tenemos que hacer una aproximación por ahí.
Y lo mismo caso con las derivadas, ¿no? O sea, también están definidas como un límite, y entonces tenemos que decirle a la computadora cómo calcular ese límite. Ok, métodos numéricos en general, pues bueno, también en estos cursos vemos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ya sean ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, de las que les gusten, ahí aparecen, ¿no? Y en el caso de álgebra lineal numérica, lo que nos interesa son resolver este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas lineales, donde tenemos una matriz, un vector, matriz por vector, y un vector de resultados. Entonces, seguramente en sus cursos les tocó muchísimas veces que teníamos que resolver matrices que tenían un comportamiento feo, ¿no? O sea, que eran mal condicionadas, que no eran invertibles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso son preguntas del tipo de preguntas que nos interesa resolver en esta área. Ok, bueno, entonces, con esto espero haberlos convencido, que se unan al lado oscuro. No, digo, más o menos plantear un poco el panorama de en qué tono va esta plática, ¿no? En qué tono va el tipo de trabajo que estamos haciendo y cuál va a ser el proyecto final del curso. Bien, entonces, ahora, por lo que yo trabajé en mi doctorado y en la maestría, cae en un área que se llama problemas inversos. Entonces, para poder hablar del problema inverso, la forma sencilla es hablar primero del problema directo. Entonces, van de la mano el problema inverso y el problema directo. Entonces, generalmente uno puede pensar o está acostumbrado a trabajar con problemas de este estilo, donde tienes una función, que aquí le vamos a llamar modelo, pensando en que esta función puede ser algo muy general. O sea, puede ser, por ejemplo, la solución, o puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? O algo así, es algo muy, muy general. Entonces, simplemente tenemos un modelo ahí, un modelo F, y tenemos un conjunto de parámetros que sería este X. Entonces, conociendo el modelo, conociendo la función y conociendo X, yo puedo evaluar f de X y calculo Y, ¿no? Y eso lo hemos hecho muchísimas veces, la graficamos y decimos es diferenciable, es continua, y todo lo que queremos analizar de este tipo de funciones, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? O sea, cualquiera de estas tres cantidades, como tanto X como y F, pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser discretas, continuas, finitas, infinitas, y eso depende del problema con el que estemos trabajando, del contexto y de las propiedades que le queramos poner a la función. Entonces, un problema directo consiste en eso, ¿no? Tenemos F, tenemos X y calculamos Y. Entonces, resolver un problema directo es calcular. Ahora, el problema inverso, pues se imaginarán hacia dónde va. Ahora queremos conocer X, ¿no? A partir de Y. Sucede que en la realidad, o sea, ya pensando en aplicaciones de la vida cotidiana, pues no siempre nos van a dar Y. Y ahora, en el caso anterior, como nosotros tenemos el control de cómo se comporta tanto F como Y, inclusive podemos construir una Y que sea continua, ¿no? Y que sea diferenciable y que tenga las propiedades que nosotros necesitemos que tenga. Pero cuando ya se trata de una aplicación, los valores de Y van a estar dados por la aplicación. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer que el problema surge en una empresa que quiere optimizar recursos, y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Lo único que tengo es los tiempos en los que checan los empleados, y cuándo vienen, cuándo no vienen, y quiero que con eso me digas qué condiciones debo de poner en mi planta para tener un mayor rendimiento. Cosas así. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para pasar la información de cuándo están llegando los empleados, poderlo pasar a uno de estos objetos con los que nos gusta trabajar? Eso, para empezar, ni siquiera es diferencial. Y sobre todo, si los empleados no van a trabajar, entonces ahí tengo huecos de información. Entonces, pero la información está ahí. Y entonces aquí lo que quiero hacer énfasis es que no nos van a dar información, o no nos va a llegar la información o los datos de forma bonita, ¿no? Va a ser información que está incompleta, información que tiene ruido y que no necesariamente tiene las propiedades que nos interesan que tuviera. Otro problema inverso que se puede presentar es, por ejemplo, estimar los parámetros para la curva de Rubin. Ahí, ¿cuáles eran los datos? Pues la cantidad de contagios o cantidad de casos reportados, casos confirmados de enfermos de COVID. Pues para empezar, ese es un valor discreto. No puedes tener una persona 0.5 contagiada. O está contagiada donde está. Tenemos problemas porque
En el momento en el que alguien se contagia, no se reporta en todos lados, ¿no? Sino que pasa cierto tiempo, la persona se da cuenta y hasta después aparece reportado en algún lugar. Entonces ahí además tenemos pérdida de información, es información incompleta, información incorrecta, porque también a veces la persona que se encarga de registrar todo esto no lo registra por alguna razón, ¿no? En fin, entonces, bueno, pero con esta información es para la que tenemos que trabajar. Ahora, otra cosa, aquí estoy poniendo entre comillas, también el de a la menos uno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar la realidad, pero no necesariamente conocemos cuál es el modelo que refleja la realidad. Pero vamos a inventarnos algo, decir, pues yo digo que esta variable se relaciona con esta otra y a ver qué información me dan, ¿no? Pero así, para ser como muy, muy francos, nadie nos dice cómo es la función que está describiendo el fenómeno que nos interesa reproducir. Entonces, esta F yo me la voy a inventar. O sea, parte del trabajo, parte del reto de abordar un problema inverso, aparece desde aquí, desde el momento de construir quién sería el modelo, o quién sería la función F con la que voy a estar trabajando. Entonces, y además, o sea, más o menos para que sea una idea, tengo información incompleta, o sea, la Y está, no se puede confiar. Además de eso, no tengo la F y yo me voy a inventar una y todavía la quiero invertir, ¿vale? Entonces, pues así está el escenario. ¿Y para qué? Pues para tratar de tener información de cómo podría ser X, ¿vale? Entonces, pues bueno, como nos gustan los retos, por eso no queremos meternos en este tipo de problemas. Entonces, resulta de que formular este tipo de problemas, como se darán cuenta, tienen una característica que se denomina mal planteamiento. Esos son mal planteados en el sentido de Hadamard. Ese es como el término correcto. En algún momento un señor, de apellido Hadamard, dijo qué condiciones tenían que tener los problemas para ser bien o mal planteados. Este mal planteamiento se lo pueden imaginar como cuando tienen una matriz mal condicionada. Es algo más o menos similar, pero no es lo mismo. Porque el mal planteamiento tiene que ver con el problema como tal. O sea, es una cuestión más filosófica, quizá, ¿no? O sea, antes de poder tocar las cosas, antes de hacer las operaciones, ya tenemos un problema que no se puede resolver, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son estas tres condiciones? Son las que corresponden al planteamiento. Y la primera es que la solución no necesariamente va a existir. Y en caso de que exista, puede que no sea única. Y hay una tercera condición que tiene que ver más con una cuestión de estabilidad. Es decir, que si yo hago un pequeño cambio en Y, puede representar un cambio muy grande en X. Es decir, los espacios en los que están definidos tanto X como Y no necesariamente tienen las mismas métricas, no necesariamente tienen el mismo comportamiento. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Además de una cuestión de amor al dolor, ¿por qué nos interesa? Pues porque las aplicaciones del mundo real son así. Entonces, hay muchos fenómenos donde esto aparece. Uno de ellos, por ejemplo, que hacen los médicos en el día a día, es hacer diagnósticos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? Toman una radiografía, toman el resultado de un estudio. En este estudio están evaluando alguna cantidad, ven alguna propiedad y con eso ellos tratan de impedir algo, ¿no? O tratan de darse cuenta cómo son las condiciones que generaron que la persona tenga esos valores en el estudio, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, una radiografía, pues en la radiografía se ve que está cortado y dicen, pues bueno, no necesitan conocer toda la física detrás para darse cuenta de que la persona se fracturó un pie. Pero no abren a la persona para ver si el pie está efectivamente fracturado o no, sino que toman la información de lo que observan en la radiografía para tomar una decisión, ¿no? Para poder emitir un diagnóstico. El caso de la propagación de epidemias es otro ejemplo que también lo menciona aquí porque lo menciona aquí porque estamos familiarizados con ella, ¿no? Todo el área de epidemiología se volvió importante a partir de los últimos hechos recientes con la pandemia por COVID. Pero pronosticar el clima también es un problema grande, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, si va a llover mañana o no, involucra demasiadas variables de tal forma que hace que no pueda tener yo un resultado preciso en un tiempo razonable. O sea, si yo me pusiera a hacer un total de simulaciones y a tratar de juntar toda la información que existe en todos los dispositivos de medición para saber si va a llover mañana o no, entonces hacer las cuentas, hacer el cómputo de toda esa información me tomaría un día, ¿no? Por lo menos. Entonces ya cuando yo termino de ver el resultado, además
Sí, sí, efectivamente no ayuda. O sea, toma tanto tiempo que no resulta práctico. Entonces, lo que uno hace, pues, es que simplifica los modelos, toma solo parte de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder dar respuestas en tiempos más cortos. Y este que a lo mejor no es tan claro, en las preferencias en Netflix o en redes sociales y demás, ¿no? Ahí, ¿cuáles serían los datos? ¿Qué se les ocurre que pudieran ser datos para una plataforma? Lo que ves, ¿no? Lo que ven tus conocidos, ¿no? También lo que buscas, si le das manita arriba o no, las calificaciones que le pones, todo eso es información que nosotros estamos generando y alimentamos un modelo, ¿no? Independientemente de qué esté la maquinaria que esté detrás, nosotros estamos alimentando un modelo y este modelo está, digamos, construyéndose para después poder tomar una decisión. ¿Cuál decisión? ¿Qué te voy a recomendar? ¿Qué te voy a vender? ¿Qué le voy a vender a tu amigo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas aplicaciones con las que convivimos todo el día, y quizás no lo habíamos notado. Bien, ok, entonces, ¿esto cómo se vería ya tratando de ponerle ecuaciones a esto? Para que el título de computación matemática, no sé, que aparezcan aquí algunos numeritos, ¿cómo le haríamos? Pues podemos suponer que tenemos un conjunto de datos, ¿no? Estos datos es un conjunto finito y estos son observaciones de algún fenómeno físico. Entonces, aquí voy a suponer, y hago énfasis en suponer, que existe un modelo f, una función f, que me puede relacionar los parámetros θ y los datos de y. ¿Sale? Y entonces, la idea es que si yo puedo mover los parámetros, podría recrear los datos, ¿no? Básicamente lo que me gustaría que sucediera. Entonces, para poder tener algo como lo que aparece en esta ecuación. Entonces, de forma que si yo evalúo f en algunos puntos de una discretización x, y, o sea, para que sean los mismos puntos donde evalúo la función, sean los mismos puntos donde estoy observando los datos. Entonces, si yo conozco los parámetros, o si pudiera encontrar estos parámetros, lo que me gustaría que pasara es que cuando evalúo f con estos parámetros θ, pueda reconstruirlo. ¿Vale? Entonces voy a suponer que existe una función de este estilo. Y entonces, pues ahora me gustaría entonces, si ya tengo los datos y conozco X también, porque esa la estoy yo poniendo con la mano, entonces ahora quiero encontrar los valores de θ. Esto me lleva o me conduce a formular un problema de optimización. Porque quiero encontrar los mejores parámetros θ que expliquen los datos. Entonces, lo estoy poniendo aquí de forma muy general, ¿no? Generalmente uno lo que hace es utilizar mínimos cuadrados toda la vida, y lo que hacemos es poner la norma euclidiana y calcular la diferencia entre f de θ y los datos, y nos quedamos con el θ que haga que esta diferencia sea lo menor posible, ¿no? Así es. Todo lo hemos hecho muchas veces, aunque nos avergoncemos, pero todo lo hemos hecho muchas veces. Sin embargo, algo que está interesante desde el punto de vista teórico es que este problema, o sea, pensado así, yo lo puedo poner a cualquier distancia, ¿no? Esta G simplemente necesito que sea una norma, ¿vale? Entonces lo podemos poner a cualquier distancia. Voy a elegir esta. ¿No? O sea, bueno, vamos a elegir la norma euclidiana porque es la con la que hemos visto este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, resolver el problema de optimización de arriba sería equivalente a resolver este problema si elijo la norma euclidiana, ¿no? Este problema, como les decía, es mal planteado porque no necesariamente vamos a tener una única solución. Déjame ver. Y como ejemplo de esto, para tratar de ilustrar el tema de la unicidad en las soluciones, hay un problema que se llama problema de convolución. Históricamente se han hecho muchos estudios en cómo es el efecto que generan los lentes sobre la luz que incide. Entonces, de hecho, ustedes lo han visto muchísimas veces. Agarran su teléfono, van a tomar una foto y se ve borroso. Y luego ya como que el celular hace unas cosas extrañas y luego ya se ve bonito, ¿no? ¿Vale? Entonces, este efecto de que se ve borroso es porque es por un efecto óptico, ¿no? O sea, porque el lente está en una posición distinta del foco y entonces hace que la imagen no se vea bien. Y entonces, cuando se ajusta el lente, la posición entre el lente y el foco, se ven las cosas bonitas, ¿no? Y eso, algo así era en física, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tiene que ver con esto. Entonces, lo que sucede es este fenómeno de que se produzca un emboronamiento en las imágenes se puede describir con esta ecuación de Lorentz.
operador el operador de convolución. ¿Vale? Y esta es un objeto que hemos visto en los cursos de análisis y que a lo mejor no pensábamos que tenía que ver con la realidad, ¿no? O sea, hacer una operación con hacer una convolución. Sin embargo, pues tiene unos resultados teóricos interesantes en el área de análisis funcional. Entonces, para este caso en particular, pues nos permite construir un modelo para estudiar el comportamiento de lo que le hacen los lentes a las imágenes. Entonces, F, pueden imaginárselo como una imagen, como una señal, y la psi correspondería al lente. Entonces, dependiendo de cómo esté la posición entre el lente o la forma del lente y su posición con respecto al foco de donde se toma la imagen, vas a tener un efecto mayor o menor de emborronamiento. Y es lo que se ilustra aquí abajo, ¿no? O sea, tenemos una función como esta, que tiene ahí algunos escalones. Si yo le aplico una función psi y hago la convolución, va a quedar una cosa como esta, que si lo vemos, pues simplemente le está tumbando las esquinas, ¿no? Es una cosa suavizada, ¿vale? Bien, entonces, el problema de convolución sería calcular la convolución conociendo psi y conociendo f. El problema de deconvolución es ahora el problema inverso. A partir de esta imagen que tiene este suavizado, quiero recuperar la función original, ¿vale? Bien, entonces, una vez que partimos de este operador de convolución, pues es nuevamente una integral que podemos discretizar. Para poder trabajar con ella, simplemente imagínense que utilicen alguna cuadratura o alguna regla de integración, de forma que la integral la convierten en sumas con ciertos pesos, y acomodando las cosas pueden llegar a este sistema lineal, a un sistema lineal como donde los valores de la matriz que aparece aquí están relacionados con la discretización de la función psi. Esta f es la discretización de la función. Aquí hay un error, ahorita no le hagan mucho caso, y tenemos esta m que sería como la función suavizada, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto lo puse para indicar que nos lleva a un sistema de la forma matriz vector. ¿Vale? Entonces decimos, ok, está bien padre porque ya tengo un sistema matriz vector, pues nada más me invierto, ¿no? Y ya, ¿no? Y eso pensaríamos, ¿no? Que puede ser suficiente. Entonces, simplemente invertimos la matriz A, y si nos queremos ver todavía más elegantes, decimos, no, pero hay una solución de mínimos cuadrados, ¿no? Que tiene una expresión así, ¿vale? Entonces, agarro la transpuesta por A, lo invierto, me por la transpuesta aquí, y ya, y eso me debería dar una solución bonita, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces, aquí puse un collab, déjenme ver. Me dicen si se ve. ¿No se ve? Ok. ¿Me estás culpando? Bien. Este de aquí. Ahí está, ¿no? Este código se los puedo compartir, porque no me costó trabajo hacerlo. Le dije a ChatGPT, hazme el código para convolución en una dimensión, y aparece todo esto. Sí, esto es maravilloso. Entonces, bueno, esta es una implementación en Python. Pues no voy a entrar mucho en los detalles. Aquí que se llama kernel gaussiano es la función psi, la función que hace el suavizado. Toma la función original, que son 3 piquitos, la suaviza y luego construye esta es la matriz A del sistema. No tengo que entender ahorita los detalles. Y hace el producto de la matriz con la señal original, y esto nos daría la señal observada, ¿no? O sea, la señal original, esta es la F, y de acá sería la M. Entonces, lo que hace después, en este punto, es que toma la función, la M, que habíamos dicho, lo multiplica por A transpuesto. Es la solución de mínimos cuadrados. Sí. Toma la A transpuesto por acá. Este término ahorita no le hagan caso, le voy a poner 0 nada más para hacer cosas ahí. Y esta es A transpuesta por A, ¿no? Pues hacer la que les puse ahorita en la diapositiva. Entonces, a le ponemos un 0 para que ese término no aparezca ahorita. Y pues ya, lo que sigue es simplemente graficar cosas, ¿no? Sí. Algo dijo que había un riesgo, pero no le hagan caso.
Confíen en mí. ¿Cuánto valía esta máquina? Ok, ahí está. Bueno, tarda un ratito en lo que levanta el proceso y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, déjame ver si se puede hacer un poquito más pequeño. Control menos. Ahí está. Ok, entonces, y ahí está. Entonces, vemos varias cosas aquí, ¿no? La señal original, más o menos se alcanza a notar, viene algo plano, ¿sale? Después se hace un pico grande acá, lo baja, otra vez es plano, tiene otro pico, baja y tiene otro pico, ¿no? Pues son simplemente tres piquitos. Lo que hace el operador de convolución, que es generar esta señal observada, es que le aplica un suavizado y entonces son estos picos que tumbó la parte más picuda y los hizo suavecitos, ¿no? ¿Vale? Entonces, en la parte de color verde, la de color verde sería la solución utilizando la solución de mínimos cuadrados. Pues como que no se parece, ¿no? ¿Sí? Y aquí sucede una cosa bien interesante. Déjenme lo pongo. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Suponemos. ¿Dónde? ¿Sí? Ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Si yo le aplicara un kernel para hacer un suavizado, me quedaría algo así. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la forma del kernel, pero me quedaría algo como esto. Ahora, si tenemos, esta es una forma, pero ¿qué pasaría si tomáramos esta otra de acá? Lo que hace la convolución, mejor, con este escribo. Entonces, en este caso, más o menos lo que hace la convolución, si la han utilizado, lo que hace es tomar una cajita y promediar cosas. Otras palabras es promediar y con eso me genera un solo valorcito. Entonces, en la zona cercana donde tengo estos brincos, lo que sucede es que esta cajita toma valores que están con cero y toma valores altos. Entonces, el promedio me deja un valor intermedio. Conforme me voy desplazando, se va moviendo esta cajita y genera este efecto de emborronamiento. Pero si yo tengo cosas como esta, ¿no? Si yo tengo cosas como esta, pues también al momento de hacer este graficado me podría quedar algo parecido. Quizá no exactamente igual, pero sí me puede quedar algo parecido. Inclusive podría tener esto un poco más abajo, esto un poco más arriba, pero el promedio me va a dejar en la mitad, ¿no? Entonces el promedio me puede generar curvas más o menos como esta, ¿vale? Quiere decir que si yo parto de esta misma curva de color negro, hay muchísimas configuraciones posibles de la curva de color azul que me van a generar esta misma curva negra una vez que yo haga el emborronado, ¿vale? En una cantidad infinita de soluciones. Y es un problema en una sola dimensión, ¿no? Y es un problema lineal. Entonces, solamente queremos invertir la matriz, ¿no? Eso me quería calcular la inversa. Sin embargo, ya tenemos este tipo de complicaciones, ¿no? De hecho, si a esta cosa de color verde le aplicáramos el kernel, me quedaría una cosa muy parecida a la que está de color naranja, que les comento de suavizar. Bien, entonces, después de la información desesperanzadora, déjenme regresar. Ok, entonces me voy un poquito más rápido porque les quería hacer más preguntas. Entonces, lo que tenemos es los efectos del mal planteamiento, ¿no? Entonces, tenemos múltiples soluciones para esta F, por todo esto que les acabo de decir. Entonces, lo que hace la gente para tratar de trabajar con esto es reformular el problema. Y aquí estoy poniendo una cosa de color rojo para que escale a la vista, y además estoy señalando el no se puede, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí?
El mal planteamiento tiene que ver con la forma como yo estoy proponiendo el problema. Tiene que ver con las condiciones que aparecen ahí. No tiene que ver con cómo lo va a resolver, ¿vale? O sea, no es una cuestión numérica, es una cuestión de fondo, una cuestión de cómo se está proponiendo el problema. Y entonces el mal planteamiento, por eso les decía que se parecía al mal condicionamiento, pero no es lo mismo. En el mal planteamiento, no lo vamos a poder resolver utilizando un método numérico, ¿vale? Es decir, yo les puse la solución de mínimos cuadrados. Alguien podría decir, ah, bueno, pues es que ahí estás calculando peso, no sé, y hay un método más chido y échale un 12 de él, ¿no? El resultado es el mismo, ¿no? Porque no tiene que ver con la forma de la matriz, no tiene que ver con cómo hago las operaciones del método numérico, tiene que ver con cómo estoy planteando el problema, ¿vale? Entonces, ningún procedimiento numérico va a poder solventar el mal planteamiento, ¿sale? En pocas palabras, ese problema no se puede resolver. Le hagas como le hagas, no se puede resolver. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a reformular el problema por uno que sí se pueda resolver. Y la forma más sencilla, ahora, esto lo hacemos todo el tiempo. Le agregamos algún término que le llamamos término de regularización. La cosa en la que quiero hacer énfasis aquí es que no estamos trabajando con el problema original, ¿vale? O sea, no es nada más le estoy sumando una cosa y ya. No, le estamos agregando información extra. Y esta cosa extra que le estamos agregando hace que se modifique el lugar donde estoy buscando mis soluciones, ¿vale? Hace que se modifique el problema con el que estoy trabajando. De tal manera que ahora estoy trabajando con un problema parecido al original, porque tiene estos dos elementos, pero no es el problema original, porque quedamos que ese no se puede resolver, ¿no? Entonces, lo que hace la gente es eso, se le agrega un término de regularización, ¿vale? O una función adicional, y aquí lo estoy poniendo otra vez de forma general, pensando en que tanto G como término de regularización solamente necesito que sean normas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos son los que me dan una noción de distancia. Quiero poder tener esta idea o esta sensación de que un valor chiquito para la función G, cuando evalúo esto, me dice que las cosas están cercanas, ¿no? Eso es lo que hace una norma, ¿no? Decirme qué tan lejos o qué tan cerca están las cosas. Y lo mismo para ¿no? ¿Vale? Ok. Bien. Ahora, esta función R, si se fijan, solamente depende de teta, ¿vale? Y además tiene que ser una norma, por lo que les acabo de decir. Entonces, esto de aquí está viviendo en otro espacio. Vive en el espacio donde están los datos, ¿vale? O sea, ahora piénsenlo como matemáticos, ¿no? O sea, tenemos un espacio normado, y aquí tiene sentido tener a D y tener a F de teta guardado en todos los X. Y ese es un espacio normal, el que quieran. Por este otro lado, aquí solamente depende de teta. Entonces, estos inclusive pueden ser espacios distintos, ¿vale? Generalmente, para dar conceptos, uno toma la norma euclidiana en los dos términos, ¿vale? Y eso porque así nos gusta hacer las cosas y porque es fácil. Sin embargo, desde el punto de vista del planteamiento del problema, de la computación matemática, y todo este choro que les estoy echando de que estamos trabajando con una formulación distinta del problema, sí estoy haciendo un cambio importante porque ahora estoy diciendo en qué espacio quiero que vivan las soluciones, ¿vale? En qué espacio tienen que vivir usted. ¿Ok? Entonces, bueno, función R se le conoce como regularización, y una regularización común, habitual, es simplemente tomar la norma euclidiana aquí, ¿vale? Entonces, ya después de que uno hace estas operaciones y demás que tuvimos que haber hecho en el curso de optimización y a veces no llegamos, ¿no? Podemos tener una expresión analítica para la solución de mínimos cuadrados con este esquema de regularización, ¿vale? Por aquí noten que estoy haciendo énfasis en que estoy indicando cuál es la norma que estoy utilizando para este problema, ¿vale? Ahora, hay una familia de gente que se dedica a hacer problemas inversos que lo ve todo desde el punto de vista teórico, ¿no? Para ellos sí es muy importante el decir en qué norma, en qué espacios están trabajando, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Qué significa que esta cosa esté en un espacio L2? ¿Quién me dice? ¿Cómo es el espacio L2? Está acotada, ¿no? Sí, o sea, la integral del módulo de esta cosa está acotada, ¿no? Sí, ok, bueno, eso, lo que dijo él. Entonces, quiere decir que de entrada, ya estoy pidiendo que esto tenga una propiedad particular, que es que cuando lo integro y tomo el módulo al cuadrado y todo el dominio, esto me da un numerito que está acotado.
Y el hecho de que está acotado hace que las soluciones estas que se estaban yendo como locas para todos lados ya no aparezcan. Ya las estoy discriminando, porque esas ya no están acotadas, ¿no? ¿Vale? Aquí podría meter, por ejemplo, la derivada, que la derivada de teta esté en L2. Y entonces ahora estoy pidiendo que además su derivada esté acotada. Y eso me daría funciones que son más rectas, ¿no? Porque ya no tienen tantas variaciones. Y así sucesivamente. Entonces, la norma que yo le pongo aquí no solamente me dice qué le tengo que calcular, además me está diciendo qué condiciones le estoy pidiendo a los parámetros, pensado como una función, qué condiciones le estoy pidiendo, de cómo se va a comportar y qué tipo de soluciones son las que quiero. ¿Vale? Ok, entonces voy a regresar al Colab y le hubiera puesto compartir toda la pantalla, ¿no? Ok, bien, entonces, de aquí confíen en mí. Después de hacer algunas operaciones, este término de acá, el que le había puesto cero hace ratito, es lambda veces la identidad, ¿no? La función que yo les puse con regularización se conoce como regularización de Tikhonov, ¿vale? Y me da esta expresión, ¿no? Donde es este lambda y demás. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es que al producto de A transpuesta por A le sumo un múltiplo de la identidad, de la matriz identidad con un valor constante en toda la diagonal, y ya, ¿no? Y eso es lo que hace esta regularización. Entonces, le voy a poner un valor, aquí un valor pequeño, ¿sale? Y lo voy a correr nuevamente. ¿Sí? Con este ahora sí va a tronar. Entonces, regresamos nuevamente aquí, ¿sale? Y vemos un comportamiento distinto. No es exacto, ¿no? O sea, todavía tiene allí algunos temas. Sin embargo, tengo otra vez, la función azul son los piquitos que quiero encontrar, la función amarilla es la señal emborronada, y la reconstrucción que yo tengo son estas cosas, ¿vale? Si calculáramos la norma del módulo al cuadrado de la cosa que está en color verde, tendríamos un valor más pequeño de la de hace rato que estaba estando por arriba para abajo, ¿sale? Ese es el efecto de la regularización. Ok, entonces, nuevamente, es un problema alternativo, un problema distinto que se parece al original, no es el original. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo ahora en qué espacio quiero que vivan los parámetros. Si yo me equivoco de espacio, entonces la solución no va a ser consistente con lo que espero tener, ¿vale? Y al revés, ¿no? Si le atino al espacio donde van a vivir estos parámetros, pues voy a tener mejores resultados, ¿vale? Ok, ahora, hay un parámetro adicional que es el valor del término de regularización, este lambda que aparece aquí, y lo voy a poner en un número grande, como este de aquí, nada más para mencionar otra cosa adicional, ¿no? Este parámetro, el parámetro que aparece multiplicando el término de regularización, me sirve para controlar qué tanto caso le voy a hacer a lo que está informado por los datos y qué tanto caso le voy a hacer a la regularización, ¿vale? Pues si le pongo un valor chiquitito, muy pequeño, entonces la regularización ya no interviene tanto, pero entonces me acerco al problema mal planteado y la resolución no va a ser buena. Si por el contrario le hago mucho caso o le pongo un valor muy alto al término de regularización, entonces ahora voy a tener que la regularización juega un papel más importante y entonces la solución ya no necesariamente se va a parecer a la regularización. Entonces aquí hay una pregunta abierta y si quieren hacerse ricos y famosos y pasar a la historia, respondan, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poner un valor del término de regularización? ¿Sí? No sabemos. Entonces, hay mucho trabajo alrededor, hay métodos, hay formas, hay estrategias en las que tratamos de poder ajustar el parámetro de regularización. Y lo que a veces mucha gente hace es que toma un ejemplo como pone su modelito, hace algunos experimentos, le mueve con la mano al valor, se queda con uno que dice, bueno, pues ya se ve más o menos bien, y luego ya lo utiliza para sus aplicaciones, ¿no? ¿Vale? Así está. Así funciona. Así funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, este parámetro me está controlando. Creo que además de controlar este balance, lo que quiero decir es que el parámetro además me permite decir de qué lado estoy trabajando, ¿no? O sea, es decir, cuando le agrego el término de regularización, les mencioné que estoy trabajando con un problema distinto, un problema bien planteado, ¿no? O sea, es decir,
encontrar la norma de teta y minimizar eso sí es bien planteado y tiene solución única, sobre todo si le ponemos una norma como la norma meridiana, que es un funcional cuadrático. Yo tengo solución única y eso funciona bien, siempre bien planteado en todos los aspectos que le quieran ver. Entonces, si yo le pongo mucho peso al término de regularización, me acerco cada vez más a tener o más bien tengo un problema cada vez mejor planteado. ¿Sí? Y por el contrario, si lo hago chiquito, entonces me regreso al problema. Entonces, sí es un problema distinto que tiene estos dos ingredientes. Bien. Regresamos acá. Okay, voy a ir más rápido. Entonces, el primer paso es hacer la modelación, o sea, porque también depende de la elección de la función f, depende de la elección del espacio donde va a vivir teta y los puntos x donde voy a poner. Todo esto que les estoy diciendo, todavía ni siquiera hablamos de métodos numéricos. Y ya estamos teniendo problemas computacionales. ¿Sí? Ok, bueno, esto de que los problemas son mal planteados es un problema fundamental. Y cuando le agregamos la regularización, tenemos un nuevo problema, se parece al original, y qué tanto se parece, lo comparamos con el parámetro de regularización, pero sí se puede resolver, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el problema regularizado, después de eso es donde ahora sí ya aparece la parte de computación, porque ya una vez que tenemos el problema definido y es un problema bien planteado, entonces aparecen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo pongo el parámetro de regularización? ¿Qué método numérico utilizo para resolver el problema de optimización? Etcétera, ¿no? Y esto se reduce, o lo podemos pensar como que tenemos, o sea, tenemos dos espacios, ¿no? Un espacio es donde tenemos la norma entre la función y los datos, tenemos otro espacio donde viven los parámetros. Entonces, resolver el problema de optimización lo podemos imaginar como que es un problema de búsqueda. Queremos encontrar un puñado de valores en este espacio, ¿no? En el espacio generado por la suma de los dos. Entonces, los métodos tradicionales lo veían como un problema de optimización, calculaban gradientes, los métodos que se supone que utilizan el proceso de optimización. Ahí deberían estar, ¿no? Entonces, ahí aparecen digamos, las formulaciones clásicas. Pero si pensamos un poquito fuera de la caja y lo vemos como un problema de buscar cosas en un espacio, entonces las posibilidades se vuelven más amplias. Y aquí es donde hablaré ahora de los aspectos computacionales, ¿no? Entonces, las normas, tanto para la norma de datos como la norma de la regularización, puede ser que yo me invente una norma así bien elegante, pero no la puedo calcular en la computadora, entonces ya no podría hacer la búsqueda, ¿no? Porque en algún momento tengo que poder evaluar la norma del puntito con el que quiero ver si ese sirve o no. Entonces, si esa norma no la puedo calcular, entonces no me sirve. Tengo que pensar en alguna otra. Ahora, encontrar el valor adecuado para el parámetro de regularización también tiene sus complejidades. Y lo pongo aquí como algo muy costoso porque la mayoría de los métodos funcionan más en este esquema de prueba y error, ¿no? O se pueden inventar otras alternativas, pero básicamente se reduce a eso. Está probando diferentes valores y hasta que nos quedemos con el que nos da mejores resultados, ¿no? Cuando la función es lineal, nos quedan problemas de este estilo, de la forma x igual a b, y en este tipo de problemas lo que sucede es que la matriz acarrea el mal planteamiento del problema, ¿vale? Y la matriz se vuelve mal condicionada. Ahora sí es una cuestión numérica, ¿no? ¿Vale? O sea, todos esos problemas de no unicidad y todo eso que les decía de la parte teórica se terminan acarreando aquí a la parte computacional y entonces generalmente las matrices que aparecen aquí son matrices que no están bien, que no son bien condicionadas. Y cuando este no es lineal, entonces se pueden utilizar algunos tipos de solvers. Más bien, no se pueden utilizar solvers como este, ¿no? Como gradiente conjugado, como factorizaciones, como todas estas cosas. Tenemos que pensar en solvers especiales. Ok. Entonces, lo que les decía de que lo podemos pensar como un espacio de búsqueda, como un problema donde tenemos que buscar cosas, y aquí es donde aparece como todo un abanico de opciones. Hay un enfoque que es optimizar y luego discretizar, es decir, formulo el problema de optimización teóricamente y me pongo ahí a hacer un poquito las cuentas, calculo, ese enfoque está muy interesante,
porque entonces puedo pensar en la solución en un espacio infinito dimensional, y entonces la derivada, o sea, ¿se acuerdan de las exponenciales de optimalidad? Donde necesitamos que la derivada sea 0, la segunda derivada sea positiva, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo lo pongo en un espacio de dimensión infinita, esta noción de derivada, primera y segunda derivada, la puedo extender a una derivada general, o una derivada como la derivada de presión. Y entonces empezar a estudiar cosas ahí, ¿no? Una derivada negatoria, que son como derivadas para espacios de dimensión infinita. Y entonces empezar a empujar un poco ahí el lápiz, hacer cuentas y demás, y poder construir las soluciones de los problemas inversos en un espacio de dimensión infinita y luego lo discretizo y así, ¿no? Entonces es un camino, está interesante, pero es muy escabroso. Hay métodos para ajustar estos parámetros de regularización, y nuevamente, si lo pensamos como un problema de búsqueda, hay estrategias evolutivas, hay métodos de inteligencia artificial, hay algoritmos inspirados, también hay un nombre bonito, y hay otro tipo de familia, otra familia de métodos que se llaman estos métodos estocásticos, donde el problema de optimización se traduce en un problema de inferencia estadística. Entonces utilizo métodos estadísticos para tratar de resolver. Eso también es interesante. Y pues, métodos de aprendizaje automático, que también están ahorita en pleno auge, ¿no? Ok. Comentarios finales. Entonces, esta área de problemas inversos, hay un montón de aplicaciones, hay muchas cosas por hacer, y cada vez uno siente que está muy mejor de encontrar algo interesante. Desde el punto de vista teórico, sí tiene retos importantes, pero también desde el punto de vista computacional. Los métodos tradicionales, como les mencionaba, a veces no se pueden aplicar de manera directa, entonces tenemos que pensar ahí cómo les torcemos la mano para poder hacer alguna implementación, y esto también cobra mucha relevancia pensando en que en las aplicaciones del día a día, que a veces ya trabajamos con miles o millones de datos, ¿no? Entonces, tener millones de datos en un problema de este estilo, que además es no tocar, etcétera, hace que sea más acentuado el tema del mal planteamiento, ¿no? Y entonces dificulta un poco más poder tener estas soluciones. Y sobre todo porque ya ahorita todo lo queremos rápido, ¿no? Queremos soluciones en tiempo real. Pero resolver problemas inversos en tiempo real todavía está un poquito más, ¿no? Y bueno, los enfoques recientes, que es ya en la línea de investigación en la que yo trabajo, pues es tratar de utilizar alguna otra formulación como esta basada en inferencia estadística, y las colaboraciones que hemos intentado hacer con Fernando Becerra y con Alejandro Guerrero, pues van por ahí en esta línea de incorporar métodos de aprendizaje. Tengo otra referencia nada más, por ahí si les interesa. Ya voy a jugar. Esto es como por si les interesa profundizar en estos temas, son lecturas iniciales, ¿no? Las tres son bastante interesantes, ¿no? En las tres hablan de problemas de convolución desde tres perspectivas diferentes y demás, ¿no? Entonces este es un buen lugar donde se puede empezar si les interesa el área de problemas inversos. Y ahora sí, gracias. Si hay preguntas. ¿Alguna duda, comentario? ¿La función de regularización o el conocimiento del parámetro? Ok. Sí, generalmente uno le pone una norma conocida, como la norma Miguel. En el enfoque estadístico, que es el que me gusta más precisamente por eso, se puede pensar en una distribución de probabilidad. Entonces, en pocas palabras, lo que tiene que decir el parámetro de regularización, el término de la regularización, es cómo espero yo que sean las soluciones de mi problema. Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Es que la gente del campo, a veces sale del cielo y está así todo despejado y dice, ratito va a llover. Entonces, ese tipo de aprendizaje o de conocimiento que tienen las personas, algo evalúan, que dicen, no, pues sí, como que va a llover, y a uno no le hace sentido y resulta de que llueve, ¿no? Entonces, esta parte de traducir el conocimiento
empírico que tenemos de las cosas, es difícil poderlo codificar como una norma, ¿vale? Sin embargo, en el área de estadística, lo voy a poner así no rápido. Bueno, en el área de estadística, este puede ser un problema de inferencia, ¿no? Donde este término de acá es una verosimilitud y este término de acá es una distribución a priori. Entonces uno utiliza la regla de Bayes. Si se acuerdan de la regla de Bayes, tenemos una distribución condicional, o sea, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por un manuscrito, que se llama marcador. Me da supuesto golpe porque no utilicé ese marcador. Tenemos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido por la probabilidad. Esta es la regla de Bayes, tal cual, ¿no? Entonces, estas de aquí son variables aleatorias. Uno se puede imaginar que la B es una variable aleatoria que corresponde a la realización de los datos, a lo que yo estoy observando, y que A son los parámetros, ¿vale? Entonces, esta sería la probabilidad de los datos, de los parámetros, dados los datos. Si yo maximizo esta probabilidad, estaría escogiendo los valores de los parámetros que son más probables de explicar estos datos, ¿vale? Hasta aquí me sigue, ¿no? Este término se conoce como verosimilitud y este término se conoce como distribución a priori. Si yo tomo menos el logaritmo de esta expresión de aquí lo puedo quitar. Entonces, esto de acá es proporcional a tener el menos el logaritmo de B de B dado A más el logaritmo de algo así. Si nosotros tenemos una distribución normal, ¿se acuerdan de la expresión por la distribución normal? Tiene una norma mediana en el exponente. Pues cuando yo tomo menos el logaritmo de este bicho, se va el exponencial, se va el signo menos y me queda la norma mediana, ¿vale? En esta parte. Entonces, este término de aquí, menos el logaritmo de este de acá, va a corresponder con la norma que yo le pongo aquí. Y de igual forma, menos el logaritmo de la distribución a priori, va a corresponder con el que acá. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque a mí se me hace más fácil pensar en una información en un sentido estadístico para poder codificar lo que yo conozco del problema. Pues si yo le puedo poner una distribución de probabilidad a cómo espero que sean las soluciones, esa se me enchufa aquí, le calculo menos el logaritmo, y eso me va a conducir a tener una expresión de este estilo que ya puedo estudiar utilizando los métodos de optimización. ¿Sale? Entonces, va por ahí, ¿no? Más o menos la idea. En pocas palabras, no es sencillo poder decir cuál es la regularización que necesito. Va a depender de mi expertise, va a depender de la aplicación. Entonces, como es una pregunta tan compleja de resolver, de poder decir cuál es la norma que realmente necesito, a mí me gusta más verlo desde el punto de vista estadístico porque entonces tengo este tipo de flexibilidad, ¿no? Ya puedo pensar en decir, bueno, pues el valor que yo esperaría del parámetro teta va a ser como en valor de 5 más menos 2.5. Y entonces con eso ya puedo decir, pues una cosita que está medio en 5, la varianza, 4 veces la varianza es de 2.5, más o menos 2.5, y así. Entonces puedo construirme ahí como pueda una distribución de probabilidad que me va a conducir a poder tener. Pero ahora, esto de aquí pues ya se vuelve una cosa estadística. Y entonces necesito utilizar métodos estadísticos para poder explorar. Entonces sí, pues, hay varias formas, ¿no? Acá me he hecho pregunta, Octavio, ¿un modelo de Markov oculto podría considerarse como problema inversor? No, o sea, el modelo de Markov oculto, es un método, es más la metodología con la que podríamos hacer la exploración del espacio definido por las soluciones y los datos, ¿vale? De hecho, justo como en relación con lo que ponía acá, el modelo de Markov me podría permitir explorar esta distribución de probabilidad, hacer simulaciones de esta distribución de probabilidad, pero eso por sí mismo no es un problema inverso. O sea, me podría inventar un problema inverso ahí, pero por sí mismo no lo es, más como la metodología de solución. ¿Alguna otra duda, comentario? Esto de convoluciones se utiliza para las redes convolucionales me refiero a la parte la, a lo de recoger la información al Desde
convolución. No, lo de la convolución tiene que ver más con el fenómeno. O sea, por ejemplo, si tomas una fotografía y sale borrosa, quieres volverla nítida, ¿no? Esa sería la parte de la convolución. Lo que hacen las redes neuronales convolucionales es que utilizan las propiedades matemáticas del operador de convolución para poder diseñar la red. Hay una parte muy interesante en el área de procesamiento de imágenes, porque hacer una convolución o hacer un emborronado de algo se relaciona precisamente con esta convolución, pero si uno aplica la transformada de Fourier, lo pasas al espacio de las frecuencias. Y es bien interesante porque en el espacio de las frecuencias tienes control de muchas cosas. Por ejemplo, el ruido en las imágenes, cuando se ve como está, cuando está ya no les tocó, pero anteriormente en las pantallas se veía como estática, ¿no? Veíamos la imagen y se veía así como granularidad, se veía como puntitos blancos y negros, ¿no? Ese es el ruido de las imágenes. Entonces, este ruido corresponde a señales que tienen una frecuencia muy alta. Pero eso, si vemos la fotografía, decimos, ¿cómo le quito estos granitos que están apareciendo ahí? Sin embargo, cuando le calcula la transformada de Fourier a esta imagen, todos estos granitos que están apareciendo van a aparecer como señales o como componentes de la imagen en una zona de alta frecuencia. Entonces ahí te los quitas así tal cual, los borras y luego reconstruyes con la transformada inversa y tienes una reconstrucción de la imagen que ya no tiene tanto el efecto del ruido, ¿vale? Entonces, en el caso de las redes convolucionales, lo que hacen es poner un banco de filtros o diferentes formas de poder aplicar un operador de convolución con diferentes kernels para poder tener como diferentes elementos de la imagen. Y así es. Pero esa es otra historia. Bueno, para otro día. Si no hay más dudas, le agradecemos al doctor Aver. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Dejo de grabar aquí, ¿no?